Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del blog 119. Hoy un capítulo muy especial. Vamos a tener nuestro primer video de preguntas y respuestas. Podemos contar con la participación de todos los miembros del blog 119. Chicos, si quieren pues saludar todos. Ahí estamos todos. Está Dani Cardona, Juli, Juanda, Johnny, Negro y su servidor. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Le damos gracias a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que envió una pregunta para que pudiéramos responderla. Tengan presente que no vamos a improvisar acá. Cada una de las preguntas que ustedes enviaron fueron estudiadas por cada uno de los miembros en su totalidad. Así que no va a ser una respuesta como de lo que se nos ocurrió en el momento, sino es algo que pudimos meditar y estudiar a lo largo de estos días. Esperamos lo disfruten. Quisiera pues darles una abrebocas para que no se vayan. Quisiera decirles cuáles son las preguntas que vamos a responder de rapidez, no necesariamente en este mismo orden, pero tengan en cuenta que vamos a responder si la santidad es necesaria para la vida del creyente. Vamos a hablar de algunas maneras prácticas de compartir el evangelio que podamos tener. La pregunta es si la salvación se pierde, si el amor de Dios es incondicional. Adán y Eva conocían la diferencia entre el bien y el mal antes de comer del fruto. Las mujeres pueden liderar o pastorear una iglesia. ¿Es correcto que nosotros como creyentes protestemos o hagamos parte de los incidentes que hubo durante los últimos días? ¿Deben las mujeres usar velo? ¿Y qué dice Dios acerca de los tatuajes? Esto únicamente como un abrebocas de lo que van a escuchar hoy. Y bueno, nuevamente bienvenidos. Aquí va el intro del blog, así que ya nos vemos. Abre mis ojos y mírale las maravillas de tu ley. Y vamos a empezar con nuestra primera pregunta. La pregunta es, y la hizo Ana Bernal a través de Instagram: ¿la santidad es necesaria para la vida del creyente? Le damos el paso a Johnny para que nos colabore con esa respuesta. Bueno, hola a todos. Quiero, para responder esta pregunta, quiero dividirla en dos puntos clave para entender por qué la santidad sí es importante para la vida del creyente. El primer punto es que la santidad es la voluntad de Dios para la vida del creyente. Al convertirnos en hijos de Dios, nosotros adquirimos un compromiso con Dios a cumplir su voluntad. Y pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos santos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 3 al 5, que dice lo siguiente: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Entonces, para Dios es importante que las personas que le siguen sean santos como Él es santo. Y el segundo punto es que es necesaria para una sana relación con Dios. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 34, 15 al 16, que dice lo siguiente: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Entonces, ahí podemos ver que si no somos santos, no vamos a tener una buena relación con Dios, porque no vamos a podernos comunicar correctamente con Él. Él espera que nosotros seamos santos como Él. Y si nosotros no aplicamos la santidad en nuestras vidas, pues básicamente Él no nos va a escuchar, y no vamos a poder tener una conexión directa, que es lo que Él siempre ha querido desde toda la historia del mundo. Entonces, en conclusión, sí es importante la santidad en la vida de un creyente, porque es la voluntad de Dios en nuestras vidas y para que tengamos una buena relación con Él. Gracias, Johnny. En este punto
preguntaría si alguien quisiera agregar algo, en especial considerando el hecho de tal vez definir un poco acerca de la santidad para que las personas que no tengan muy claro el concepto puedan entenderlo, y si quizás hay diferentes puntos a tener en cuenta con respecto a este tema. Entonces, Dani Cardona pidió la palabra. Sí, justo la semana pasada estaba hablando con una persona, con una familia en las que se le preguntaba, ¿ustedes son salvos? Y respondían, pues como que no sabían. Y eran, pero ustedes, o sea, si ustedes mueren hoy van al cielo. Y no, ¿por qué? Porque nosotros no somos santos. Entonces me parece importante diferenciar o bueno, entender los tipos de santidad a los que se refiere la Biblia. Si entendemos santidad como apartarse, Dios es santo porque es totalmente apartado, diferente de su creación, totalmente hermoso. Incluso los ángeles, cuando están frente a él, se cubren su rostro y sus pies ante la santidad y la majestuosidad de que es él. Y digamos, Hebreos 12:14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es importante, claro que es necesaria en la vida del creyente. Sin embargo, digamos, la iglesia en Corinto era una iglesia con muchísimos problemas, divisiones, tenían, digamos, se reunían a celebrar la cena del Señor y terminaban, era borrachos. En 1 Corintios 5 leemos que había una familia donde el hijo tenía relaciones sexuales con la mujer de su papá. Mejor dicho, había un desorden en esa iglesia tremendo. Y me llamó mucho la atención cómo Pablo, al enviarles una carta, los saluda. Dice en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces, esa es una primera, ellos son santos en Cristo Jesús, y eso lo conocemos como la santidad posicional. Es decir, delante de Dios somos santos. O sea, Pablo le está diciendo a esa iglesia que tenía muchos problemas y que los conocía, ustedes son santos, pero no por lo que hacen, sino por lo que Cristo Jesús hizo en ustedes. Entonces, delante de Dios no mira nuestro pecado, sino que mira la obra de Cristo, y por eso podemos ser delante de Dios santos. Sin embargo, sigue diciendo, llamados a ser santos. Entonces, primero les dice, ustedes son santos, pero son llamados a ser santos. Entonces, ese es otro tipo de santificación, que es la santificación progresiva, que es en el momento que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros para que nuestra imagen sea conforme a la de Cristo. Y como dice Hebreos 12, nos despojemos de todo peso y pecado que nos asedia. Entonces, es necesario tener claro eso, porque son los dos tipos de santidad que es necesaria para el creyente. Porque hay una que se cumplirá cuando Cristo venga por nosotros y estemos junto a Él, que Él nos va a purificar y tendremos una santidad final o completa, en la cual no tendremos pecado y será glorioso. Sin embargo, en este mundo seguimos pecando desafortunadamente, pero si crecemos, hay un malestar por nuestro pecado, no nos gusta, nos alejamos, pero si hay siempre, desafortunadamente, vamos a seguir pecando. Entonces, creo que es necesario, porque hay personas que creen, no, es que hoy pequé, entonces hoy no soy salvo. ¿Sí me voy a entender? Entonces es necesario decir, no, delante de Dios, por la obra que Cristo hizo en ti, si tú recibiste y has creído en Cristo y has puesto tu fe en Él, delante de Dios eres santo. Posicionalmente, ahora debe ser tu deber progresivamente crecer en esa santidad. Gracias a Johnny y a Dani por la participación en la respuesta a esta pregunta. Dando alusión a los últimos comentarios que hizo Dani en la respuesta de la santidad, vamos a pasar a una siguiente pregunta demasiado interesante también, que nos hizo Miguel Salcedo, y dice la pregunta: ¿ustedes creen
que la salvación se pierde? Y bueno, quisiera empezar respondiendo esta pregunta. Lo primero que vino a mi mente cuando la vi fue Efesios 2, versículos 8 y versículo 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Creo que una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta para poder responder la pregunta de si la salvación se pierde o no, es considerar qué significa la palabra gracia. Y en su definición más sencilla, pero tal vez más profunda, es hablar de un don de Dios, de un regalo de Dios, de algo que Él quiere dar, que la persona que lo recibe no lo merece. A eso se refiere como tal la gracia. Y bueno, considerando este versículo, creo que ese par de versículos tenemos que tener en cuenta en que no hay mérito alguno en nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiera mérito en la salvación, le quitaríamos ese componente de gracia que precisamente está en ella. Y el versículo dice algo más, habla de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, o sea, si ustedes se dan cuenta, en todo el proceso y en todos los versículos, ni siquiera hay méritos en las buenas obras que nosotros podamos llegar a tener, porque las buenas obras que nosotros podamos tener como creyentes incluso fueron puestas por Dios desde antes. Entonces, ni siquiera en esto podríamos tener mérito nosotros. Haciendo un paréntesis, es importante decir también que las obras no salvan, definitivamente no salvan, pero definitivamente testifican acerca del evangelio que nosotros decimos profesar, acerca del evangelio que nosotros ya hemos recibido. Sintetizando un poco, podríamos afirmar que decir que podemos perder la salvación es quitarle valor al sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque la posición de si la salvación se pierde o no va muy ligada a lo que nosotros podamos hacer para recuperarla, por decirlo de alguna manera. Entonces, si es en ese sentido, quiere decir que nosotros tenemos ese tipo de participación en la salvación que ya se nos otorgó por gracia, únicamente por medio de la fe. Poniendo un poco de ejemplos, podría hablar de Primera de Juan capítulo 2. Nos habla de personas que estaban entre los creyentes, pero que no eran creyentes. El versículo 4 de ese pasaje dice que ellos, los que no eran creyentes, no estaban en la verdad, y obviamente, pues, este pasaje puede tener más para profundizar, pero no se habla de personas que fueran creyentes y estuvieran perdiendo la salvación, sino de personas viviendo entre los creyentes, aparentemente practicando un cristianismo, pero que al final no lo eran. Simplemente eran seguidores tal vez de una ideología que les llamaba la atención, tal vez seguidores de un del momento que podía ser el cristianismo primitivo, o de una relación, una religión atractiva, pero pues a la final no seguidores de Jesús, personas condenadas por la eternidad. Decir también que quien escuchó la verdad, parecía ser creyente y después simplemente demostró no serlo, tampoco es un caso de una persona que haya sido creyente y perdió la salvación, simplemente es una persona que nunca la tuvo. Quisiera leer Juan 10, versículo 27 y 28, donde Jesús dice claramente, y creo que es un versículo que puede dar muchas luces acerca de este tema, y es Jesús hablando claramente refiriéndose a los creyentes, diciendo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La salvación es eterna, no es temporal. En Cristo tenemos vida eterna, no es parcial, ni podemos ser arrebatados de su mano, hablando de la literalidad de este versículo. Y creo que podría hablar por el grupo que estamos acá, de que creemos que la salvación no se pierde, pero algo que admiro mucho con respecto a las personas que tienen esta doctrina es que se esmeran diariamente en tener una mejor comunión con Dios. Tal vez con una percepción que no comparto, pero es algo que como persona que creo que la salvación no se pierde, a veces me cuestiono cómo yo no tengo quizás esa misma pasión en ese sentido. Entonces, creo que es algo que pudiéramos tener en cuenta. Uno de los versículos que pueden usar estas personas para decir que la salvación se pierde, de hecho está en Filipenses 2,
el versículo 12, Pablo dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Entonces algunas personas dicen, sí ve, ahí dice que se pierde porque si no se perdiera, usted no tendría que ocuparse de su salvación con temor y con temblor. Y pues en realidad no hay luces de que esto sea así. Antes al contrario, o sea, debemos ocuparnos de nuestra salvación, claro, o sea, ¿cuál fue el costo de la salvación que nosotros tenemos sino el mismo sacrificio del Señor Jesucristo? Y nosotros como salvos debemos perseverar en la palabra, perseverar en la obediencia, perseverar en la fe y perseverar en la gracia. Creo que pues los argumentos expuestos hasta ese punto demuestran cuál es nuestra postura. Sin embargo, si aún no es claro y yo me enredo mucho, la respuesta es no. Creemos que la salvación no se pierde. Chicos, ¿alguno tendría algo que agregar a la respuesta, a esta respuesta? Dale, Santi. Listo. También yo estaba pensando en un pasaje en Efesios, que siempre uso cuando me hacen esta pregunta. Está en Efesios 1, versículo 13, versículo 14. Lo leo y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cuando analizamos ese versículo, es muy interesante estudiar la palabra fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primero nos está diciendo que el evangelio es salvación. Y después, cuando hemos creído en Cristo, somos sellados. Entonces tenemos que pensar un poco en qué significa la palabra sellados o la acción de sellados en la época bíblica. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Esther, en el libro de Esther podemos ver varias veces una escena repetida, que es que el rey va a firmar o a sellar algo y le da su anillo a Amán o a Esther para que sellen el edicto. Y después el rey le dice a Esther, cuando el rey se entera de todo lo que había planeado, no podía eliminar el edicto que ya había firmado porque ya había sido sellado con el anillo del rey, ¿sí? Entonces, en la época bíblica, cuando se escribe más o menos la Biblia en ese tiempo, el sello del rey o la palabra sellado significa algo como inamovible, o sea, si yo sellé algo, ya no se puede quitar. Entonces, si fuimos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros, ya no se puede ir, ya está dentro de nosotros. No es un día está y un día no está, está dentro de nosotros. Y después dice que es las arras de nuestra herencia. La palabra arras quiere decir, como si lo ponemos en nuestro idioma original, como la cuota inicial, ¿sí? Es como esa cuota inicial de la casa que tanto queremos, pero nosotros no la damos, en este caso la da Dios. Y no es como una cuota inicial en la cual nosotros vamos como abonando, sino que dice el pasaje que es como la cuota es inicial porque más adelante va a venir algo para su gloria. Entonces, no es que Dios hoy me puso la cuota inicial y mañana me la quita, sino es algo que Él puso ahí y se queda. También en los tiempos bíblicos las arras significaba eso, era como un depósito o como un pago de un contrato que se tenía que hacer y no se podía quitar o eliminar. Entonces creo que estudiando un poquito ese pasaje podemos ver que si el Espíritu Santo mora en nosotros y está realmente sellado en nosotros, no se puede ir, y el Espíritu Santo es aquel que también mora entre nosotros y nos dice que somos hijos de Dios. Gracias Santi por tu aporte en la respuesta a esta pregunta. Juana, ¿ibas a comentar algo más al respecto? Dale. Quisiera de pronto agregar algo más o sintetizar algo más, y es que cuando hablamos de la salvación necesariamente tenemos que hablar
de la base de nuestra salvación, y la base de nuestra salvación, lo que le da el cimiento a nuestra salvación, fue el sacrificio de Cristo. Debido a que es el sacrificio de Cristo lo que planta la base para que nosotros podamos ser salvos, eso asegura entonces nuestra salvación, debido a que es un sacrificio perfecto, debido a que es el sacrificio preparado por el mismo Dios, lo hace un sacrificio que es completo. Entonces, siendo esa la base de nuestra salvación, podemos afirmar que nuestra salvación no se pierde, porque entonces estaríamos afirmando consecuentemente que el sacrificio de Cristo no es suficiente y que no es completo y que necesita una ayuda, necesita un complemento para entonces poder reservar o cuidar nuestra salvación. Siendo Cristo, si su muerte, su sacrificio, la base, hace que nuestra salvación sea completa, entera, eterna y sin pérdida. Eso era lo que quería agregar. Gracias, Juanda, por tu aporte. Creo que para todos los que nos están viendo y escuchando, recuerden que pueden seguirnos en las diferentes plataformas. Por YouTube nos pueden buscar como el Blog 119, en Facebook y en Instagram como Blog 119 Oficial, y también nos pueden buscar en Spotify como Blog 119. Este mismo capítulo lo estaremos subiendo en formato podcast para que puedan escucharlo. Entonces, bueno, cerrando la pregunta que acabamos de mencionar y en la que acabamos de participar, vamos a dar pie a la siguiente. Esta pregunta la hace Santiago Bernal, también a través de Instagram, y dice: ¿el amor de Dios es incondicional? Y bueno, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a contar con la participación de Dani Cardona. Bueno, yo he pensado en esta pregunta un montón porque es muy amplia la pregunta, y tiene muchas maneras de evaluar, digamos, esa pregunta, porque una opción puede ser el amor de Dios incondicional, es decir, si Dios puede dejar de amar, y Primera de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor, eso no quiere decir que Dios tenga mucho amor, sino que Él es amor. O sea, por eso nadie puede amar si no conoce a Dios, porque ¿cómo puede amar si no conoce a quién es el amor? Entonces, no es posible que Él deje de amar, porque pues Él no puede dejar de ser lo que Él es. Ahora, creo que la pregunta va un poco más enfocada al receptor de ese amor. Así, ¿hay alguna condición ante el que recibe ese amor, entre Dios y el receptor del amor? Y para ello tenemos que evaluar varias dimensiones que tiene el amor de Dios. Primero, veamos el amor entre las personas de la Trinidad, es decir, el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y pasajes como Juan 14:31, Juan 15:9, vemos que entre ellos hay una relación perfecta de amor, una relación de sometimiento perfecto y es claramente incondicional, es un amor perfecto. En segundo punto, veamos el amor de Dios hacia su creación. Y recordemos que Dios creó, cuando Dios creó las cosas en Génesis 1, dijo que era bueno y bueno en gran manera. Así que Dios ama a su creación y por eso envía, dice Mateo 5:45, que Él manda sol y lluvia sobre los justos e injustos, porque Él ama a su creación. También pasajes como Mateo 6:26 o Mateo 10:29 nos muestra que Él alimenta y sostiene a los mismos animales y también a la vegetación. Dios ama a su creación y eso también es un amor incondicional. Veamos una tercera faceta, y es el amor salvífico a toda la humanidad. Y pues el pasaje más conocido tal vez es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo.
También Primera de Juan 2:2 nos dice que fue sacrificio, Cristo fue sacrificio por los pecados de todo el mundo. La salvación es una invitación para todo el mundo. Y todo aquel que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo puede recibir ese regalo de salvación, puede acceder ante esa salvación y dejará, como dice Juan 15:19, que le dice a sus discípulos, ustedes ya no son parte de este mundo. Y ahí vemos un amor incondicional ante toda la humanidad caída en la posibilidad de acceder a la salvación por medio de la obra de Cristo. Ahora, una cuarta faceta es el amor de Dios a sus escogidos. Y podemos ver en toda la escritura cómo Dios ama, rescata, protege y promete a Israel, digamos, como nación escogida, y también a su iglesia, como por ejemplo en Mateo 18, cuando dice que si una oveja se pierde, deja a las 99 por ir a buscar a la oveja perdida para volverla a traer. También en Efesios 5:25 nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Podríamos decir que aquí ya hay una condición, en el sentido de que estamos hablando a las personas que aceptan a Cristo y la salvación que Él ofrece, y por lo tanto forman parte del reino de Dios. Sin embargo, hablando a sus escogidos, el amor de Dios es incondicional y podemos ver cómo de tapa a tapa de la Biblia su amor, por ejemplo, por Israel es permanente por más de lo testarudo y pecador que fue esa nación. Y por último, hay un amor condicionado a la obediencia de los creyentes. Y no es un amor enfocado a la salvación, sino es un amor enfocado a la relación de Dios con aquellos que hemos sido salvos. Juan 15:10 dice que los que obedecen los mandamientos permanecen en el amor de Dios. También Judas 21 nos dice que debemos conservarnos en el amor de Dios. Repito, no es algo de salvación, sino es algo de una relación. Es si yo hoy, no sé, peleo con mi papá y me porto mal y me salgo de la casa, él no me va a dejar de amar, pero yo no voy a dejar de recibir su amor simplemente porque no lo voy a ver, lo elimino en mis contactos, no voy a tener ningún contacto con él. Asimismo, por eso es un amor condicionado ante nuestra obediencia ante Dios, pero en relación. Listo. Gracias, Dani, por esa primera respuesta a la pregunta de si el amor de Dios es incondicional. En ese punto creo que Santi estaba pidiendo la palabra para agregar algo a la respuesta. Y también digamos que pienso un poco en que tenemos que definir un poco qué es condicional y qué es incondicional para tal vez las personas que no sepan. Entonces, diciéndolo así, el amor condicional es si tú haces algo, yo te doy algo. El amor incondicional es no importa lo que tú hagas, yo te voy a dar eso. Creo que un versículo donde podemos ver, como decía Dani, en la salvación, el amor incondicional de Dios, es Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y creo que ahí Dios muestra su amor incondicional hacia el hombre en la salvación, en que a pesar de que somos pecadores, Él decidió morir en la cruz por nosotros y, como dice el pasaje, así muestra su amor. Entonces creo que en cuanto a la salvación no hay dudas de que Dios es un Dios de amor incondicional. Creo que algo que es importante y que debemos tener muy en cuenta acerca de lo que es el amor de Dios incondicional hacia nosotros es cuál es la base de ese amor, en qué se fundamenta Dios para amarnos a nosotros incondicionalmente. Esa base, lo que se constituye en el cimiento del amor de Dios hacia nosotros, creo que es el carácter de Dios, ese carácter divino.
Y un pasaje que nos puede expresar esto está en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21. Dice: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Como vemos, el escritor de Lamentaciones, lo que trae a su mente, lo que trae a su corazón y lo que le genera confianza es que el carácter del Señor permanece fiel, es que el carácter del Señor permanece misericordioso, que sus misericordias nunca fallan y que nuevas son cada mañana. Entonces, ya que el amor de Dios hacia nosotros no se basa en lo que podemos hacer o no, sin dejar de lado lo que acabamos de hablar acerca de la obediencia, ese amor basado en el carácter de Dios le da la firmeza, la estabilidad a ese amor y no necesariamente lo que nosotros hacemos. Es algo importante a tener en cuenta en cuanto al amor incondicional de Dios, su base. Creo que es interesante ver cómo en las 3 preguntas que hemos tenido, hemos podido ver la hermosura de nuestro Dios, hemos podido ver su santidad, hemos podido ver su amor y hemos podido ver su gracia. Qué grande Dios el que tenemos. Qué grande Dios el que tenemos, que envió a su Hijo Cristo para darnos salvación, manifestándonos ese amor del que estamos hablando, esa gracia a la que pudimos hablar y esa misma santidad que Él mismo manifestó.